Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a este webinar, un webinar que pretende introducirlo en todo el tema que es del análisis técnico y el análisis fundamental, ambos mirados de una manera bien simple, a modo de comenzar con estos dos tipos de análisis. Ya son dos tipos de análisis que dan para mucho, dan para profundizar bastante, pero en esta ocasión lo vamos a ver en la primera parte o de la manera simple. Ya, primero que nada, pedirles si me pueden escribir si se escucha bien, si está todo ok, si se ve todo bien, para ya poder dar comienzo al webinar y no tener ningún problema más adelante. Le aprovecho a comentar, totalmente abiertos a ir escuchando, o mejor dicho, leyendo sus preguntas y las vamos respondiendo. Ya no hay problema en el momento que las hagan, no hay para qué esperar al final, las van haciendo cuando tengan las dudas y yo voy a ir respondiendo esas preguntas. ¿Ya? Gracias, ya hay varios que me están comentando de que se escucha todo bien, así que ya estaríamos en condiciones de comenzar el webinar. La historia que cuenta un gráfico, un nombre bastante original, un nombre que se le ocurrió a nuestra área de marketing, pero que en definitiva, como les decía, lo que va a pretender comunicar y enseñar es los aspectos básicos del análisis fundamental y análisis técnico. Ambos análisis bastante importantes a la hora de tomar decisiones en cualquier tipo de inversión y sobre todo en el trading, que es un tipo de inversión que regularmente se pretende buscar rentabilidad a corto plazo. Así que esa es la introducción, damos comienzo a este webinar. Como les decía, cualquier cosa me van preguntando. Primero que nada, ¿qué es lo que hacemos en trading? El trading es bastante simple, nosotros compramos o vendemos. Ya, eso son las dos opciones. La tercera opción, pero que es la más fome, es no hacer nada. Entonces nosotros como buenos traders, ¿qué es lo que hacemos? Compramos o vendemos activos. Obviamente, dependiendo de los distintos análisis, es si es que compramos o vendemos. ¿Y en qué basamos esa decisión? Ojalá en un complemento entre el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar un poco en esta charla. Voy a correr esto porque se van a ir desplegando algunas letras por acá, entonces para que no se vayan tomando. En el análisis fundamental, a modo bien resumido, estudia causas de los movimientos de los precios. Ya el análisis fundamental lo que busca es tratar de determinar hacia dónde va a ir el precio, si el precio va a subir o va a bajar. Analiza variables que determinan los precios y predice tendencia. Es un tipo de análisis predictivo. Ya con un precio objetivo no pretende descifrar si el activo en cuestión está subvaluado o está sobrevaluado, y en base a eso vamos en la decisión que vamos a tomar, si de comprar o vender. Y por otro lado, el análisis técnico estudia los efectos de los movimientos en los precios, ¿ya? Reconoce tendencia en los precios y es un tipo de análisis reactivo, ¿ya? Reconoce comienzo y fin de una tendencia. Puede sonar medio enredado, lo vamos a ir simplificando lo más posible y como les decía, cualquier cosa me van preguntando si tienen dudas o lo que sea. ¿Cuáles son las fuentes de información de estos tipos de análisis? En el análisis fundamental, principalmente son estas cuatro, son variables externas al mercado, llámese conflictos bélicos, lo último que conocimos, el problema que tuvimos entre Estados Unidos e Irán. Esas son variables externas al mercado y que determinan los movimientos que van a tener ciertos activos. También están los datos de las empresas, ¿ya? Esto se ve muy fuerte, es un dato que hay que tener muy en cuenta para aquellos que operan acciones, ¿ya? También datos del sector, ¿ya? Lo que vayamos conociendo dependiendo del sector económico, por ejemplo, si estamos tradeando commodities, qué pasa con el sector minero, si hay minas en huelga o estamos a completa máquina extrayendo cobre, por ejemplo. Todo eso afecta y también obviamente las noticias macroeconómicas, son los datos que entregan los distintos países.
Y en el análisis técnico, lo que hay que tener muy en consideración son las variables internas de mercado. Ya en el análisis técnico miramos mucho más en profundidad el activo en sí. Ya nos fijamos mucho en el precio. Obviamente que el precio descuenta todo tipo de información que haya disponible, el precio la descuenta. También nos fijamos mucho en el volumen y en las variables emocionales. Las variables emocionales pueden parecer simples, pero son las que generalmente cuestan más dominar, ¿ya? Entonces, ya con un breve introducción de los tipos de análisis, vamos a analizar ambos en mayor profundidad. Vamos a partir con el análisis fundamental. Aquí Francisco Guerrero me dice, saludos, llegué a la diapositiva anterior. Cualquier cosa, Francisco, lo que te perdáis o lo que se pierda cualquiera, se les va a enviar también al que quiera este PowerPoint. Como les decía, con el análisis fundamental pretende determinar el valor auténtico de un activo, basándose en rendimiento y o valoraciones presentes y futuras. En definitiva, el análisis fundamental pretende determinar el sentido, y como lo dice ya aquí en la parte baja, definir el sentido para dónde va a ir cierto activo. En palabras simples, si el activo va a subir o va a bajar, dependiendo de las noticias de mercado, los datos macroeconómicos, los datos de empresa, obviamente, dependiendo del el activo en cuestión. Aquí algunos ejemplos, esto lo vamos a tener que ir moviendo a cada rato, pero prefiero ir moviéndolo para que puedan ver todo lo que está escrito. Aquí a modo de ejemplo vamos a ver algunas noticias que conocimos en el último tiempo. Por ejemplo, comenzamos con la de arriba, Estados Unidos y China aplicando la ronda de aranceles que todos conocemos, cuando estaba muy en boga esta guerra comercial entre ambas potencias. Abajo un poco más de lo mismo también, y donde dice que debido a las tendencias geopolíticas, los inversores se preocupan seriamente de sus carteras. Y obviamente cuando hay incertidumbre en los mercados, los inversionistas obviamente tratan de refugiarse en algún activo, y es por eso que en base a este tipo de noticias vemos lo siguiente que pasa en el oro, y es esto que está graficado bien, de manera bien detallada, y es que el oro en menos de año y medio, cerca un poquito más de un año de hecho, subió un 29%. Esta es una foto que yo la saqué hace un par de días, hoy día ya está en los 1610, ¿ya? Entonces, vemos que en base a noticias que eran las que leíamos anteriormente, en base a comentarios, en base a conflictos entre países, es como se debería mover el activo, ¿ya? Aquí tenemos más, por ejemplo, seguimos con las tensiones comerciales, que fue lo que marcó la pauta del año pasado, y es por eso que la recogemos. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fija elevados aranceles, después presiona a fijar aranceles por el 25%, también después Trump amenaza con imponer aranceles, y ya la última dice que son todas en base a lo mismo, como les decía, Trump ataca otra vez e impone aranceles. Y bueno, ¿y qué pasa con las bolsas? Las bolsas también son activos que se ven afectados, y es lo siguiente, vemos que la bolsa de Shanghai, la bolsa china tiene un desplome de un 25%, ¿ya? Esto es solo el 2018, o sea, para que vean, y ni siquiera el año completo, vamos desde enero a septiembre de 2018, teníamos un desplome del 25% en la bolsa, es un desplome bastante importante, y es por eso lo importante de estar, ojalá lo más actualizado posible en cuanto a noticias, en cuanto a datos, y darle obviamente la interpretación que corresponde. También, ¿qué pasa en los distintos sectores? Yo al principio les comenté que una de las variables que afectaban en el análisis fundamental eran las variables macroeconómicas, como la revisamos anteriormente, pero también están las variables en distintos activos. Por ejemplo, aquí hay una foto donde representa cuánto consume China del cobre a nivel mundial. Entonces, uno obviamente tiene que saber deducir que si China representa el 40% del cobre a nivel mundial, cualquier dato que venga de China le va a afectar de manera positiva o negativa al cobre. Y es lo que vemos a continuación. Vemos en línea azul y negra, son los datos
dos datos de China que son bastante importantes, que se siguen bien seguidos, son datos mensuales y que se siguen bien de cerca. Y en la línea roja vemos el precio del cobre. Entonces, vemos cómo se mueven prácticamente de la misma forma. ¿Ya? Si los datos en China salen malos, se proyectan obviamente un menor crecimiento. Si hay un menor crecimiento, China demanda menos cobre y obviamente a una menor demanda, como sabemos, cualquier activo se ve disminuido su precio. Entonces, aquí queda de manera muy gráfica y muy representativa y clara qué es lo que pasa cuando un país, obviamente, con la potencia y lo grande que es China, que genera impacto en distintos activos. Y esto no es solo el cobre, ya los commodities en general se ven muy afectados cuando China entrega resultados que no son positivos. Por otro lado, también tenemos que Chile exporta el 32% del cobre a nivel mundial. Y si nos fijamos en la matriz exportadora de Chile, más de un 40% de lo que Chile exporta es cobre o derivado del cobre. Y ahí su importancia, porque se habla que el cobre es el sueldo de Chile, etcétera, es justamente por esta matriz que estamos viendo, donde destaca que más de un 40% de nuestras exportaciones provienen del cobre. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces, obviamente, con el cobre y dólar peso? Si vemos y nos seguimos el mismo contexto, que China entrega malos resultados, el cobre, como veíamos anteriormente, caía. ¿Y qué pasa cuando el cobre cae? Cuando el cobre cae, significa que a Chile entran menos dólares, ¿ya? Y es por eso que vemos este gráfico donde tiene una relación espejo, prácticamente inversa, donde tiene el mismo movimiento, el cobre en línea roja café y la evolución del dólar peso en línea verde. Y podemos ver que si el cobre sube, el dólar peso tiende a bajar y viceversa. Y esto es por lo que decía al principio. Si el cobre sube, entran más dólares a Chile, a mayor oferta de dólares, el precio tiende a caer, ¿ya? Entonces, cuando uno, sobre todo, está analizando distintos activos, hay que saber cuáles son los drivers que le pegan. En el caso del dólar peso, de los drivers más importantes, sin lugar a duda, es el precio del cobre. Y queda reflejado. Aquí vemos un gráfico que va desde 2010 hasta ya inicios de 2019 y vemos cómo prácticamente se cumple la perfección de que si el cobre sube, el dólar peso baja, y si el dólar peso, si el cobre baja, el dólar peso sube. Ya hay veces que hay desajustes de mercado donde podemos ver que ambos activos están subiendo o ambos activos están cayendo, pero eso generalmente no pasa y cuando pasa, alguno de los dos debería tender ya a ajustarse. Pero eso obviamente ya va para otro webinar y son situaciones particulares. Pero lo que quiero demostrarles es cómo un activo puede afectar a otro activo y cómo lo que pasa en China nos termina pegando de manera directa en el dólar en Chile. Entonces, toda noticia hay que darle la lectura, obviamente, que se requiere. Y vamos a seguir dando algunos ejemplos más rápidos, pero para que vean que esto se cumple y no es solo con el dólar peso y ni con activos en particulares, sino que se cumple en todos los activos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la matriz exportadora de Suiza, ¿ya? Y vemos que más de un 24% viene del oro y o metales preciosos, joyería, diamantes, etcétera. Entonces, es la fuente de exportación más grande de Suiza. Entonces, obviamente, uno debería tender ya a relacionar que lo que pase con el franco suizo y el oro va en directa relación. Y lo vemos aquí también graficado. Vemos que obviamente tiene una similitud en cuanto al cobre con el dólar peso. Bueno, en Suiza se da el franco suizo tiene una relación directa con el oro. Si el oro sube, obviamente entran más dólares a Suiza y el franco suizo se valoriza y es por eso que cae. Y en viceversa, si el oro cae, el franco suizo se debilita y el dólar sube en ese país. Es por eso que vemos esta línea que es prácticamente lo mismo o que cumple con lo que hablábamos anteriormente en el oro y el dólar peso. Aquí sí hay que hacer una salvedad donde tiene ciertos desajustes que se ven en la foto, se ven de manera bastante más gráfica que en el cobre y dólar peso. Y justamente nombro y quise poner este activo porque el oro también cumple el rol de activo refugio.
¿ya? Entonces, no es como el cobre, que si el crecimiento, por ejemplo, en China cae, el cobre cae, en el oro también hay más variables, entonces vemos también ciertos desacoples en el mercado, pero en general sí, el oro sube, el dólar frente al franco suizo baja, y es lo mismo que en Chile. Eso, lo que hablábamos anteriormente, tenía que ver con commodity y los efectos en distintas monedas. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿siempre solo funciona en commodity y divisa? No, también funciona en commodity, por ejemplo, y distintos sectores. Aquí vamos a ver el WTI frente al sector energético del S&P. El sector energético está compuesto principalmente por empresas productoras de petróleo, y vemos cómo obviamente tienen una relación, si antes era una relación inversa, ahora vemos una relación positiva. Si donde vemos el sector energético con la línea verde y el futuro del WTI en la línea café, vemos que tiene una relación positiva. Si el petróleo sube, el sector energético sube, ¿ya? Es obviamente porque si el petróleo sube y yo soy exportador de petróleo, me entran más ingresos, se hace más atractivo para el inversionista, y obviamente si más inversionistas quieren invertir en mi ETF, por decirlo así, el precio va a subir. Entonces, vemos distintas causalidades que tienen los distintos activos. El otro activo que tiene un rol muy importante sobre el dólar y viceversa es el euro dólar frente al dólar index. El dólar index, para quien no sepa, es el índice dólar, es el dólar en comparación a las 6 principales divisas del mundo, ¿ya? Donde un 60% de este índice dólar está compuesto por el euro. Entonces, el euro tiene mucha relación con el dólar index. Y lo vemos a continuación, una relación también prácticamente espejo, donde vemos que si el euro que está en línea azul frente al dólar que está en la línea verde, no se ve muy bien, no se distingue mucho aquí en el computador, pero así es el euro en la línea azul y el dólar en la línea verde. Si el euro sube, el dólar tiende a caer, y viceversa. Si el euro cae, el dólar index tiende a subir. Y es por lo que le decía recién. El dólar index, que es este índice dólar, que es la medición de cómo está el dólar a nivel global, está compuesto casi en un 60% por el euro. Entonces, obviamente, si vemos malos datos de Europa, como lo que hemos venido escuchando, malas proyecciones del Banco Central, donde siguen bajando las tasas, que ya de hecho están en negativa, etcétera, obviamente el dólar se ve apreciado frente o en comparación a la depreciación del euro, el dólar se ve apreciado. Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Darle a entender que obviamente todos los datos, todo lo que podamos escuchar, noticias, va a repercutir de alguna manera en los principales activos. Y esos principales activos, obviamente, generalmente repercuten en activos quizás menos transados, pero que igual obviamente hay que ir haciendo las derivadas hacia arriba. ¿Qué es lo que podría afectar? Por ejemplo, uno pudiera pensar que la acción de una acción europea, por ejemplo, no se ve afectado por lo que pase en Estados Unidos. Bueno, aquí vemos que sí se ven afectados, todos los activos tienen relación en mayor o menor medida, y es por eso que en Capitalia le damos mucho énfasis a publicar la noticia, a tratar de compartir con nuestros clientes la noticia, ojalá lo más rápido posible. Hay noticias obviamente más importantes que otras, y son las que tratamos de compartir. También, y ahora ya cambiando un poquito, ¿qué pasa con las acciones y la entrega de resultados? Ha estado muy, muy en boga porque en las últimas 2 semanas tuvimos entregas de resultados de las principales empresas tecnológicas, ¿ya? Que son las que mueven la aguja ya hace algunos años en la bolsa norteamericana. Son las llamadas FANG. Las FANG son acciones, la acción de Facebook, Amazon, Apple, Google, etcétera. Ahora se sumó Tesla, que ha subido mucho los últimos días, y así se van sumando distintas acciones, y vemos que se puede también y cómo repercute la entrega de resultados en estas acciones.
Ya, por ejemplo, aquí vemos que esto fue hace poco, fue el 31 de enero, si no me equivoco, donde vemos esta noticia, un extracto de un diario donde Amazon entregó muy buenos datos en comparación a las expectativas de Wall Street. Entonces, bueno, ahí dice cuánto aumentaron su beneficio, cuánto aumentaron las ventas, etcétera, lo que se refleja en un muy buen dato. Y vean lo que pasa a continuación. Vemos que Amazon saltó más de un 12%, ¿ya? Pasó de los 1870 que cerró el 31 de enero, si no me equivoco, que fue la entrega de este resultado, saltó al otro día hasta los 2050, ¿ya? O sea, subió cerca de, aquí, sí, son los 1870, se me olvidó remarcarlo ahí, pero son cerca de $70 de un día, de un día a otro, ¿ya? Lo que sí, obviamente, las entregas de resultados hay que tener también un cuidado aún mayor porque se entregan con mercado cerrado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que uno tiene que dejar la orden puesta con el mercado abierto y los resultados se saben ya cuando el mercado cierra. Entonces, obviamente, los riesgos aumentan porque, por ejemplo, si nos compramos, nos fuimos largo en la acción de Amazon en este caso, y los datos hubieran salido malos, probablemente la acción al otro día hubiera caído, ¿ya? Y como el mercado está cerrado, no podemos salirnos hasta ver la apertura del otro día, que puede ser con un gap, como aquí lo vemos en esta foto, que fue bastante a favor, también puede ser en contra. Entonces, con la entrega de resultados también hay que tener ciertas precauciones mayores, pero quiero que quede claro cómo también afecta los datos sobre todo en las empresas, ¿ya? Y por último, el mercado laboral de Estados Unidos es un dato que todo el mundo está pendiente, se da generalmente los primeros viernes de cada mes, ¿ya? Donde cobra perdón, cobra una importancia mayor, estoy leyendo aquí, es esto que está en un rectángulo verde, ¿ya? Que es las ganancias promedios por hora y el empleo no agrícola, ¿ya? Donde podemos ver que ambos datos, son datos pasados obviamente, pero estos ambos datos son del 6 de noviembre, salieron positivos. ¿Eso qué tiende obviamente o qué debería pensar uno? Que si los datos de Estados Unidos, que son dos datos que son muy relevantes para la economía estadounidense y todo el tema, si salen positivos, obviamente debiésemos ver una apreciación del dólar, ¿ya? Pero eso es obviamente un poco lo lógico. ¿Pero qué pasa con el resto de los activos? Por ejemplo, aquí vemos el euro. El euro en cosa de posterior a la entrega de resultados cayó cerca de un 1,3% solo con esta entrega positiva de Estados Unidos que aprecia al euro y obviamente por partida contraria deprecia y baja su cotización el euro. Entonces es ahí la relevancia que tienen los datos, las noticias, la actualidad en toda nuestra toma de decisiones, ¿ya? Eso con el análisis fundamental, a modo de resumen, y en palabras muy simples, el fundamental lo que trata de predecir es, o lo que trata de decirnos, es hacia dónde debería ir cada cierto activo, si es al alza o a la baja, y en base a, como les decía anteriormente, noticias, datos de los distintos países, si hay conflictos bélicos o no hay conflictos bélicos, etcétera. Entonces, para mí es gran parte del éxito de un trader es saber leer las lecturas de las distintas noticias, datos, etcétera. Entonces, eso con el análisis fundamental. Ya si nos pasamos de lleno al análisis técnico es un poquito, se hace a priori más denso, requiere cierto estudio, porque el análisis fundamental, como veíamos, era saber interpretar datos. Bueno, si el dato sale positivo en Estados Unidos, tiende a apreciar el dólar, y si cae el euro, etcétera. El análisis técnico tiende a ser un poquito más tortuoso, obviamente, porque requiere un cierto estudio detrás. ¿Ya? Y el análisis técnico está compuesto principalmente por dos patitas, ¿ya? Primero es el chartismo, que es el análisis de gráficos, es la lectura de los gráficos
aunque no lo crean, nos dan una cantidad de información bastante grande. Ya incluso hay muchos analistas que solo se basan en el análisis de gráficos. Ya prácticamente no incluyen el análisis fundamental y tampoco incluyen la segunda patita que es el indicador técnico, ¿ya? Que es la segunda patita que compone en el análisis técnico. ¿Ya? Para que sepan, solo los que se basan en el análisis gráfico generalmente son analistas que tradean scalping, que es una forma de tradear mucho más a corto plazo. Ya son en cosas de gráficos de minutos, entrar, salir, y es por eso obviamente que cobra mucho más sentido el análisis de gráfico más que la noticia que está pasando. Entonces, si el análisis fundamental pretendía definir hacia dónde iba a ir el activo, si iba a ir a la alza o a la baja, el análisis técnico lo que nos pretende definir es el timing. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el timing? Con el timing es el momento de entrada. ¿Cuándo debo entrar o cuándo debo salir de cierto activo? ¿Ya? Y esto obviamente lo vamos a pasar a revisar. ¿Cuándo debo entrar y cuándo debo salir? Es algo que nos sirve mucho el conocer soportes y resistencia. ¿Ya? El soporte, a modo simple, es el precio inferior al actual, donde la fuerza de compra es mayor a la de venta. ¿Ya? Esa es la definición técnica. Y la resistencia es el precio superior al actual, donde la fuerza de venta es mayor a la compra. Ya suena enredado, pero lo vamos a ver aquí en palabras bien simples. El soporte es el piso, ¿ya? Que se ven los gráficos donde los activos tienden a apoyarse. Ya, aquí estamos viendo un gráfico del oro, donde vemos que es cercano a los 1540 de esa época, un gráfico ya con algún tiempo, pero donde se forma un soporte bien importante. Está marcado con ese rectángulo celeste, donde vemos que cercano a los 1540, 1530, el oro tiende a apoyarse para luego volver a ver un impulso. Y lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones hasta que ya a la sexta lo rompe. Obviamente los soportes y resistencias no son para siempre, están hechos para que se vayan rompiendo, pero nos da niveles de entrada y de salida, ¿ya? El soporte es aquel nivel, como les decía al principio, en que se aprecia una demanda fuerte y que produce una detención en un movimiento bajista. Ya vamos a correr esto para que se pueda ver la foto. Como el gráfico se ve mucho mejor de manera gráfica que leer tanta explicación, vemos el soporte es donde el activo, como les decía, tiende a apoyarse. En este caso vemos la plata, venía con una caída bien importante, se apoya cercano a los 18.6, 18.8, y vemos que comienza una lateralización, ¿ya? ¿Y a dónde se apoya nuevamente? Bueno, en esta misma zona. Obviamente no son precios exactos, ¿ya? Es por eso que nosotros siempre también hablamos de zona, ¿ya? Son zonas la cual el precio va a buscar, ¿ya? Y por lado contrario tenemos la resistencia, ya que es el techo. En esta foto vemos la resistencia que nos daba el dólar peso hace un tiempo atrás y que eran los 700. Vemos cómo cada vez que llegaba a los 700 caía, llegaba a 700 caía, llegaba a 700 caía, hasta obviamente que rompió, volvió a meterse bajo la resistencia e incluso después la volvió a respetar, ¿ya? Y ya luego obviamente ya vemos que hay ruptura y confirma ruptura, etcétera, pero durante varios meses funcionó como una resistencia que respetaba. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que uno recomienda aquí? Es venderse en la parte alta, cercana a los 700, con un stop loss acotado en caso de que pase lo que ya vimos más adelante, que es la ruptura de esta resistencia. Entonces, los soportes de resistencia nos dan niveles de entrada. Aquí ya un poquito más técnico la explicación. Una resistencia es el nivel superior de precio en que se aprecia una oferta fuerte, ¿ya? Y que produce, por tanto, la detención en el movimiento alcista, ¿ya? Es un precio donde, ya sea por toma de utilidades o por distintos motivos, comienza una caída en su precio y va formando esta resistencia que el mercado respeta. Hay que recordar que los gráficos que nosotros vemos acá son gráficos que cualquier persona que haga trading o inversionista del mundo lo está mirando. Ya son gráficos a nivel global, es por eso que toman tanta relevancia. ¿Qué pasa cuando el precio rompe un soporte o resistencia?
automáticamente este pasa a convertirse en el contrario. Palabra simple, si estamos en presencia de un soporte y se hace ruptura de ese soporte a la baja, bueno, ahora ese soporte pasa a ser resistencia. Y viceversa, si hay ruptura de resistencia, esa resistencia pasa a ser soporte. Y aquí lo vemos bien clarito. Vemos cómo el oro tenía una resistencia en torno a los 1545, que respetó varios días, un par de semanas lo respetó, no lo quiso romper, hasta que finalmente terminó por caer, y ya a finales del año pasado vemos de nuevo una apreciación, se acercó nuevamente a esta resistencia y finalmente la termina por romper ya con cuando conocimos obviamente este conflicto entre Estados Unidos e Irán. La termina por romper, ya llega a los 1610, que es la actual resistencia, y pasa a apoyarse en la antigua resistencia que hoy pasa a ser soporte. Entonces, si los 1545 antiguamente eran techo, ya cuando vemos confirmación de ruptura de este techo o resistencia, pasa a ser piso o soporte. Y como podemos ver, lo viene respetando bastante bien. Hay ruptura falsa, por eso siempre también hay que estar atentos y tener en consideración estas rupturas falsas para el tema de stop loss, etcétera, que se dan en los mercados, se dan, es imposible que no se den, ¿no? El mercado también tiene o no juega sus pasaditas, por decirlo así, pero para eso obviamente son los mitigadores de riesgo y los indicadores que vamos también a hablar un poco de eso más adelante. Pero queda de manera bastante gráfica cómo una resistencia pasó a ser soporte que hasta la actualidad está respetando. De hecho, si nos vamos ya a lo último que está pasando el día de hoy, el oro alcanzó nuevamente esta resistencia en torno a los 1610, que es la que alcanzó a principios de enero cuando comenzó este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Otra cosa muy importante en el análisis técnico son saber definir tendencia, ¿ya? Puede ser tendencia alcista, tendencia bajista o ausencia de tendencia que es cuando el activo está lateral, ¿ya? Se habla mucho y de los toros versus los osos. Los toros se habla que es cuando el mercado está alcista y los osos cuando el mercado está bajista, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde vemos una clara tendencia alcista. ¿Ya? Este es el gráfico del dólar yen, donde vemos que los mínimos del activo son crecientes. Podemos ver que cada vez que el activo iba a buscar mínimos, van creciendo. ¿Ya? Van creciendo y forma esta directriz. Para que se pueda formar una tendencia alcista y una directriz alcista, tiene que tener por lo menos tres puntos de apoyo. Si bien aquí algún fundamentalista me dice, pero mira, aquí se pasó un poquito, es normal. Es lo que le decía anteriormente. Obviamente hay rupturas falsas en los mercados, pero eso no quita que sea una tendencia alcista que por lo demás está bien marcada. Si podemos ver, esto es un gráfico de una hora, donde la respetó por varios días, hasta en una semana tendencia alcista. Entonces, eh, hay que tener en consideración. Otra cosa, todo lo que a modo de comentario, cualquier tipo de tendencia o indicador técnico que ocupemos, que veamos más adelante, o cualquiera, sirve en toda temporalidad, ¿ya? O sea, no pierde validez por estar mirando el gráfico en una hora o en un día, etcétera. ¿Cuál es la tendencia bajista? Bueno, es lo mismo, solo que al revés, donde vemos lo que los máximos son decrecientes. Aquí podemos ver que los picos, los techos del activo van siendo cada vez menores, ¿ya? Y podemos formar esta directriz que está compuesta por tres o más puntos, donde ya podemos hablar de una tendencia bajista. Si nos vamos aquí, este es un gráfico semanal del cobre, donde esta tendencia se mantuvo desde prácticamente inicios de 2013 hasta ya finales de 2015. ¿Ya? Entonces, hay tendencias de largo plazo, hay tendencias de corto plazo. Lo importante es tratar de verlas, ya hay que afinar un poco el ojo, obviamente, hay que verlas y hay que aprovecharlas. O sea, obviamente aquí, ¿cuál era lo que nos decía el técnico por lo menos? En este nivel, bueno, véndete, está yendo ya busca la directriz, véndete, obviamente se recomienda el stop loss levemente sobre esta directriz en caso de que hubiera hecho ruptura.
pero nos dando un panorama mejor, nos aumenta las probabilidad obviamente de tener utilidad, ocupar el análisis técnico, las tendencias, los soportes, resistencia, etcétera. ¿Ya? Y cuando ya hablamos de tendencias, también podemos hablar de canales, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un gráfico con un canal alcista, ¿ya? Al igual que una tendencia alcista, los mínimos son crecientes y forman una directriz que se replica en los máximos, ¿ya? Aquí los mínimos son crecientes, pero los máximos también son crecientes, ¿ya? Que podemos ver con estos círculos azules. Donde podemos ver que si bien los mínimos son crecientes y ahí está la directriz, que es la de abajo, una directriz así está perfectamente marcada, podemos ver y por qué dejó de ser solo directriz y se formó en un canal, porque también los máximos son crecientes. Entonces, forma dos líneas que son paralelas y que va respetando. Entonces, aquí es donde hay que tratar de aprovechar estas oportunidades. Ya los canales en general brindan oportunidades bastante certeras, eh, donde obviamente se recomienda comprarse en la parte baja del canal y venderse en la parte alta. ¿Ya? También pasa lo mismo con el canal bajista, son los máximos son decrecientes o forman directriz que se replica en mínimo. Es lo mismo, solo que hacia abajo vemos una directriz bajista donde los máximos son decrecientes, pero también los mínimos son decrecientes. Entonces se forma este canal. Este es un gráfico del euro dólar que fue sacado el día ayer, si no me equivoco, donde vemos que ha respetado bastante bien y por eso que se pueden ir aprovechando estas oportunidades. Después vemos el canal lateral. Le hablaba al principio de las tendencias alcista-bajista, de los canales alcista-bajista, y cuando hay ausencia de tendencia, justamente cuando se producen los canales laterales. ¿Ya? Si aquí veníamos de una tendencia bajista bastante marcada, después una tendencia alcista, eh, pasamos a una lateralización. Lateralización es cuando se forman estos soportes y resistencias por un periodo de tiempo obviamente determinado. Ya vemos cómo se apoya en la resistencia para eroscar el soporte y así viceversa. Y este es un canal que duró más de un año. Entonces, eh, es bien interesante también poder ir mirando esta figura. ¿Y qué es lo que nos dicen los libros? Cuando hay ruptura ya de un canal lateral o de un canal alcista o de un canal bajista, cuando hay ruptura, lo que hay que ir a buscar es la amplitud de este canal. Aquí la amplitud, digamos, es lo ancho que tiene este canal. Aquí está graficado con un rectángulo, el cual se replica, ¿ya? Aquí rompió a la baja, entonces obviamente lo que hay que buscar es la amplitud de este canal hacia abajo. Eso es lo que dicen los libros. Nosotros en Capitalia somos un poquito eh, más precavidos en ese sentido y tratamos ya con un 70%, 80% de la amplitud del canal, ya recomendamos ir asegurando la utilidad. Y ya por último, pasamos algunas figuras técnicas, ¿ya? No, no lo último, figuras técnicas y después indicadores técnicos. Vamos a revisar algunas figuras técnicas, figuras de cambio de tendencia. Vamos a observar las figuras técnicas que más se dan, ¿ya? Figuras técnicas hay miles, ¿ya? Pero vamos a revisar en esta ocasión, obviamente, las que más se dan y las que son más comunes. Por ejemplo, un doble techo es, y después lo vamos a ver en un gráfico real, ¿ya? Pero es cuando viene sobre un activo, viene con una tendencia alcista, llega a un punto donde se forman estos dos techos y rompe hacia la baja, ¿ya? Eso para de un doble techo que lo vemos más gráfico adelante y un doble piso es lo mismo, ¿ya? Un activo viene de una tendencia bajista, hay un doble piso, confirma el cambio de tendencia, entonces ya podemos predecir que vamos a estar en presencia de una tendencia alcista. También existen figuras técnicas de triple techo y triple piso. Ya es lo mismo, solo que en vez de dos techos o dos pisos, son tres techos y tres pisos. Ya, pero es exactamente lo mismo, es una figura de cambio de tendencia también, etcétera. Y aquí queda de manera más gráfica. Aquí un doble techo, vemos que los máximos son prácticamente iguales. Viene precedido por una tendencia alcista, eso es súper importante, o si no, no se configura el doble techo, que es esta figura técnica.
se configura, como les decía, estos máximos prácticamente iguales y hace ruptura de esta línea, ya que se llama el neckline y que es la amplitud, ya, de los dos techos y es lo que en teoría hay que ir a buscar. Como les decía anteriormente, nosotros recomendamos ir a buscar el 70-80%, pero los libros siempre hablan de ir a buscar el 100%. En este caso, como podemos ver, se vuelve a dar, vemos que venía de una tendencia alcista, llega a su punto máximo, corrige, hay un rebote, va prácticamente a los últimos máximos, vuelve a rebotar y hace ruptura, como les decía, de este neckline o los mínimos de posteriores a los máximos. ¿Ya? Hay ruptura, confirma la ruptura y ya podemos pensar en ir a buscar, obviamente, la amplitud de este doble techo. Doble piso es prácticamente lo mismo, solo que al revés. Veremos de una tendencia bajista, llega a un piso que ya pasa a ser soporte, tiene corrección al alza, vuelve a mostrar debilidad justamente hasta lo que ya es un soporte para luego corregir y donde ya vemos la ruptura del neckline, podemos ya estar hablando de un doble piso y que es lo que hay que buscar, obviamente, la amplitud de este doble piso. Otra figura que se da mucho es el hombro, cabeza, hombro, ¿ya? El hombro, cabeza, hombro puede ser hombro, cabeza, hombro normal, como el que estamos viendo aquí, o también hombro, hombro, cabeza, hombro invertido. Seguimos hablando también de figuras técnicas de cambio de tendencia, ¿ya? Y lo vamos a ver mejor, de manera más gráfica, en este gráfico real, donde podemos ver que veníamos en presencia de una tendencia alcista, hay una corrección en este activo, vuelve a subir, pero sube, si se fijan, más que el último máximo, vuelve a caer, vuelve a apoyarse en el antiguo soporte, vuelve a subir y esta subida coincide también con la subida, con la primera subida, ¿ya? Eh, Vuelve a caer y cuando hay ruptura del neckline, ya hablamos de que se configura el hombro, cabeza, hombro y podemos ir a buscar la amplitud de la cabeza. Porque aquí hay que tener mucho cuidado, hay que esperar. Si vemos en este gráfico más adelante, muchos me podrían haber dicho, pero mira, aquí venía la tendencia alcista, hay un máximo, rebota, otro máximo, rebota, hay un doble techo. No hay un doble techo, ¿por qué? Porque no confirmó la ruptura del neckline. ¿Ya? Entonces, muy importante, aparte de reconocer la figura, tener la paciencia que se requiere para operar en trading y esperar la confirmación de la figura, ¿ya? Así como siempre esperamos confirmación de ruptura de resistencia, confirmación de ruptura de soporte, también hay que confirmar las figuras técnicas, ¿ya? Esto es lo mismo, un hombro, cabeza, hombro invertido, donde podemos ver que el neckline en esta ocasión está en diagonal, no pierde ninguna validez, ¿ya? Sigue siendo totalmente válido esta figura. Vemos el hombro, la cabeza y el segundo hombro, que si se fijan, va a buscar prácticamente la misma altura del hombro, hace ruptura del neckline y ya podemos configurar ir a buscar la amplitud, que en este caso, este del cobre, se da de manera a la perfección. Vemos que llega a la amplitud de la cabeza y rompe nuevamente a la baja. Entonces, son figuras que sirven, estas figuras de cambio de tendencia son las que más se suelen dar. Ya los doble pisos, los triple pisos o los doble techo, triple techo y también el hombro, cabeza, hombro. Obviamente, hay que afinar un poquito el ojo, hay que estar mirando gráfico, todo el tema, eh, pero se dan. Y por último, finalizar con los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos, la principal ventaja de los indicadores y osciladores es su sencilla utilización, ¿ya? Y sobre todo, como estamos viendo un nivel de análisis técnico básico, vamos a hablar de indicadores bastante básicos, ¿ya? Los indicadores destacan su fácil lectura eh, de señales de compra y venta, ¿ya? Entonces, en palabras simples, el análisis técnico es una herramienta más que nos pretende decir si un activo debiésemos comprarnos o vendernos. Para comenzar, vamos a partir hablando de las medias móviles simples o SMA, o media móvil exponencial, que es la EMA, ¿ya?
En palabras simples, las medias móviles es el promedio, ¿ya? Es el promedio del precio de un activo, ¿ya? En un periodo de tiempo, por ejemplo, si tenemos la media móvil de 50 periodos, va a ser el promedio de los 50 últimos precios en el periodo que lo estamos viendo, si es diario, si es una hora, etcétera. Y la media exponencial es lo mismo, exactamente lo mismo a la media móvil simple, solo que le da mayor ponderación a los precios más cercanos. Si es la media móvil exponencial de 50 periodos, por ejemplo, le va a dar mayor ponderación a este promedio los últimos precios que los precios más antiguos cercanos al 50. ¿Ya? Aquí también se ve mucho mejor de manera gráfica. Vemos cómo la media móvil exponencial está de color azul y la media móvil simple está de color verde. Vemos que se mueven de forma muy parecida, ¿ya? A mí personalmente me gusta más la exponencial. ¿Y por qué? Por lo que les decía anteriormente. Pues, le da mayor relevancia a los precios más actuales. Entonces, me da obviamente un sentido más actualizado del precio, ¿ya? Mucho ojo, las medias móviles solo funcionan cuando hay presencia de tendencia. ¿Qué significa eso? Cuando el precio está en presencia de una tendencia alcista o bajista, no cuando está lateral. Por ejemplo, vemos que aquí vemos una caída bastante importante, se configura una tendencia a la baja y vemos cómo las medias móviles van siendo niveles, en este caso, como está en tendencia bajista, son niveles de resistencia. Tiende a tocar la media móvil y cae. La va a buscar y cae, la va a buscar y cae. Entonces, nos sirve mucho, como les decía en un principio, y esto como buen indicador técnico para definir el timing de entrada. ¿Entiendes? Entonces, si vemos que se fue a apoyar a la media móvil y estamos en presencia de una tendencia alcista, bueno, es señal de venta. Si estamos en presencia de una tendencia alcista y fue a buscar la media móvil como soporte, bueno, es señal de compra. Aquí vemos la media móvil de 200, que es lo mismo, pero le quise mostrar esto porque si en un principio nos mostraba que nos vendiéramos, ¿por qué? Porque se estaba apoyando en esta venida de una tendencia bajista, se apoya en la media móvil y como les decía, cuando se apoya en presencia de una tendencia bajista, es señal de venta. También, obviamente, hay que tener ojo y por eso siempre recomendamos los mitigadores de riesgo como stop loss o take profit, que también nos da señales falsas. ¿Ya? Aquí, obviamente, nos decía, o la señal era totalmente de venta, pero vemos que finalmente hace ruptura y termina por romper. Entonces, ahí lo ideal es que si ya es una señal falsa, nos saque lo antes posible el stop loss y vamos buscando nuevas oportunidades. Aquí lo que se trata es de las pérdidas, ojalá asumirlas lo antes posible y las ganancias, ojalá dejarlas correr, que es de las cosas más difíciles. Otro indicador técnico que se usa mucho y es de muy fácil lectura es el RSI. ¿Ya? El RSI es un indicador que refleja la fuerza relativa de los movimientos alcistas en comparación con los movimientos bajistas. ¿Ya? Eso es utilizado para medir la fuerza de una tendencia e identificar señales de fin de tendencia. ¿Ya? En palabras simples, el RSI nos dice cuando un activo está en niveles de sobrecompra o sobreventa. ¿Ya? Como podemos ver, cuando está sobre este número de 70, sobre esta línea puntuada, es cuando el activo está sobrecomprado, ¿ya? Cuando está bajo 30 es que el activo está sobrevendido. Cuando un activo está sobrecomprado, hay que tener mucho ojo, obviamente, porque se pueden venir fuertes ventas, ¿ya? El activo está sobrevaluado. Y cuando está sobrevendido, obviamente también hay que tener mucho ojo porque se pueden venir compra. Entonces, esto nos da ciertas señales de cuándo entrar y cuándo vender. Y específicamente, cuándo nos da la señal, no cuando sale o cuando llega a niveles de sobrecompra, sino que la señal llega cuando vuelve a meterse nuevamente bajo el nivel de sobrecompra, si es que estuviera sobrecomprado, o cuando vuelve a meterse en niveles normales, si es que viene de sobreventa. Aquí vemos que, bueno, no sé bien, pero aquí alcanzó a estar en nivel de sobrecompra o nivel de sobrecompra no muy mayor, pero vemos que se vuelve a meter y nos da la señal de venta. Y como podemos ver, cayó un poquito. Aquí de nuevo se sobrecompró el activo, en este caso el oro,
da la señal de venta y aquí, si ven, prácticamente no cayó nada. Ya es por eso, obviamente, que los indicadores tampoco son 100% fiables o son 100% certeros. Ya si fuera así sería bastante fácil y todos no iría, sería, ganaríamos mucha plata con el trading. Pero generalmente tiende a darse, ¿ya? Aquí vemos nuevamente que está en el sobrecompra, vuelve a nivel normal, nos da la señal de venta, nos vendemos y cae un poco. Aquí ya es más fuerte, señal de venta y cae bastante fuerte. Y así sucesivamente vemos caídas bien importantes, ¿ya? Entonces es un indicador más a tener en cuenta. Es de muy fácil lectura, como les digo, no necesitan ser expertos, ni mucho menos, solo saber que cuando vuelva a nivel normal sobre compra es señal de venta y cuando está en sobreventa y vuelve al nivel normal es señal de compra. Y el otro indicador que me gustaría mostrarles es el ATR. Ya, el ATR es un indicador muy útil y sirve para medir la volatilidad de los precios. ¿Ya? Con el ATR se puede estimar cuánto se moverá el precio en un periodo de tiempo normal. Aquí sale en un día, ¿ya? Pero también funciona si lo estuviéramos en gráficos de una hora, en gráficos semanal o de una hora, ¿ya? ¿Y para qué es muy útil este indicador? ¿Y por qué se lo muestro? Porque nos sirve mucho a la hora de definir nuestro stop loss, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver que este es un gráfico del oro, sacado hace un par de días, vemos que el ATR nos indica, el ATR sale eh, en paréntesis 14. ¿Qué significa eso? Que son los últimos 14 periodos de tiempo. Si lo estamos viendo en gráfico diario, son los últimos 14 días, si es en gráfico de una hora, son las últimas 14 horas, etcétera. En este caso es un gráfico diario, nos quiere decir que en los últimos 14 días, el oro en promedio se ha fluctuado o se ha movido $12 diarios. ¿Ya? ¿Y por qué es importante para la hora de definir los stop loss? Porque si sabemos cuánto se mueve un activo, evitamos poner un stop loss en menos de ese movimiento normal. Por ejemplo, aquí sería una muy mala estrategia poner el stop loss eh, a menos de los $12. Por ejemplo, ponerlo en $7, distinto al precio de entrada. Porque es muy normal que el dólar, o sea, que el oro se mueva más de $7, incluso llega a los 12, en promedio 12. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es por lo menos el stop loss a 1,5 ATR. ¿Ya? En este caso serían cerca de $18 que habría que darle eh, al activo como margen o como espacio para que se mueva. Obviamente esto va a depender también de la estrategia que estemos ocupando, si estamos haciendo scalping, que entrar y salir, o estamos buscando una estrategia un poquito más de más largo plazo, de algunos días. Obviamente va a depender, pero si es estamos hablando de estrategias de un día para otro o de algunos días, se recomienda 1,5 ATR, ¿ya? Entonces, por eso les quería mostrar, también es de forma muy fácil ver cuánto es el promedio o cuánto en promedio se ha movido el activo durante el último periodo de tiempo. Y ya para finalizar, recordarles y mostrarles un poco, eh, este es un mercado, como ya sabemos, bidireccional. Se puede entrar corto o largo, venta o compra respectivamente. Y es por eso que vemos siempre tanta oportunidad, ¿ya? Esa es la gracia, es una de las gracias de este tipo de inversión del trading que nos permite también irnos en contra de un activo si es que vemos debilidad, ¿ya? Y por último, comentarles algunos consejos a la hora de hacer trading. Ya se recomienda siempre ser flexible y no comprometerse con una posición. ¿Ya? Aquí va esto. Si estoy perdiendo en una operación, no autoconvencerse de que se va a dar vuelta. Es mucho más sano y mucho mejor para nuestra cabeza, también para nuestra cuenta. Lo que le decía hace un rato, cortar las pérdidas lo antes posible y las ganancias dejarlas correr. Generalmente lo que se ve, sobre todo en los traders primerizos, es las pérdidas dejarlas correr, autoconvenciéndose de que el activo se va a dar vuelta y las ganancias las cierran muy rápido. Prácticamente ven azul y quieren salirse. Y eso obviamente
viene dado porque aguantaron una pérdida muy grande, finalmente se les da vuelta y ya ven azul y lo único que quieren salirse, lo que se recomienda es justamente lo contrario. Las pérdidas, cortarlas, ojalá lo más chico posible y las ganancias dejarlas correr. No me importa si tengo 10 pérdidas de $10 que suman $100 de pérdida y tengo una ganancia de 1000. ¿Entienden? O sea, obviamente hay que cortar y hay que tratar de autoconvencerse de eso. También evite tomar decisiones cuando el mercado está indeciso, ¿ya? No es malo estar fuera del mercado, de hecho es muy sano estar fuera de vez en cuando, mirarlo, analizarlo, no hay para qué operar todos los días, ya eso también es un grave error. Eh, y un poco el tercer consejo va sobre lo mismo, hay que controlar la inclinación a sobreoperar. ¿Ya? Pasa mucho también que de repente quieren todos los días estar operando y ahí es cuando se cometen los errores. ¿Ya? No está mal de repente quedarse afuera, descansar también un poco la mente, etcétera. Hay que pensar en términos relativos, en absoluto. ¿Ya? Aquí no hay ninguna verdad absoluta. Nadie le puede decir a alguien no si está activo va a subir sí o sí por tal y tal motivo. El mercado siempre y a ese tipo de personas se va a encargar de ponerlo en su lugar. Hay que, obviamente, eh, analizar lo más posible en base al análisis fundamental y técnico, pero también estar conscientes de que el mercado es impredecible. Ya, evitar la filosofía del todo o nada, ya eso también es muy grave error. Hay que aceptar las pérdidas y por último, planear un trade y tradear ese plan. Pasa mucho que los clientes ya aprenden análisis fundamental, a la lectura de noticias, lectura de datos, etcétera, aprenden técnico, planean un trade, pero a la hora de tradearlo, dejan el plan de lado, mueven los stop loss o no ocupan stop loss, etcétera. Entonces, un consejo también es, si se armó una estrategia, respetar la estrategia. Si mi estrategia era ir a buscar $20, bueno, los $20 los tomo. Y si está dispuesto a arriesgar $5, a los 5 asumiré pérdida. No dejar o dejar de lado la estrategia, que por lo demás por algo se pensó. Así que eso con el webinar. Como pueden ver, en un webinar bastante introductorio a lo que es análisis fundamental y técnico. En palabras simples, el fundamental nos trata de predecir para dónde va a ir el activo y el técnico el timing de entrada. ¿Ya? Así que eso con el webinar. Cualquier duda, consulta, lo que necesiten o quieren este PowerPoint, lo pueden pedir al mail hola@capitalia.com y también pueden escribir también a nuestro WhatsApp, a nuestro call center, escribir al WhatsApp que lo voy a dejar escrito en el chat, ¿ya? Para que lo vean, lo voy a escribir para que cualquier duda que quieran hacer lo pueden hacer. Estoy escribiendo aquí el número. Y por mientras doy espacio para que me hagan algunas preguntas. Veo que ya están llegando algunas. Ahí ya les dejé el WhatsApp. ¿Ya? Cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar ahí. Me preguntan, bueno, vamos a partir con las preguntas. Eh, El cruce de medias móviles, pregunta Luis Vera, el cruce de medias móviles te señala puntos de entrada y salida. Vamos a ir al gráfico. No hablamos mucho de las medias móviles, ¿ya? O sea, del cruce de medias móviles, pero el cruce de medias móviles, lo que más que darnos un precio de entrada o de salida es dependiendo, y por eso no me quise meter en eso, porque es un poco más complejo, pero dependiendo qué media móvil, si de más corto o largo plazo cruza la otra, es señal de venta o no, ¿ya? Generalmente cuando se cruzan a la baja, cuando están en presencia de una tendencia, obviamente, eh, se cruzan, por ejemplo, si está cayendo el activo y vemos que venimos en una tendencia bajista y se cruzan al alza, nos puede estar anticipando un cambio de tendencia, ¿ya? Pero no me quise meter justamente por lo mismo porque se tienen que cumplir ciertas condiciones también aparte. Me preguntan también, eh, me preguntan cómo calculo el ATR. El ATR, esa es la gracia, que no hay que calcular nada, ¿ya? Nosotros
al momento de introducirlo en nuestra plataforma, en nuestro gráfico, se nos va a añadir la parte baja. Nosotros podemos definir el periodo de tiempo que queremos. Viene preestablecido en periodo 14, ¿ya? Pero no hay que calcular nada, ¿ya? Uno le pone el periodo y solo te calcula cuánto es lo que se movió, obviamente en el horizonte de tiempo que cada uno esté viendo. Yo si estoy viendo en una hora, me va a graficar cuánto se movió las últimas 14 horas, si estoy viendo en semanas, cuánto se movió las últimas 14 semanas, y así, etcétera. No hay nada que calcular. Aquí me pregunto también, ¿cuál de los análisis yo le doy más relevancia? ¿Ya? Como decía en un principio, ambos análisis son bien importantes. Ya el análisis fundamental y técnico creo que deben ocuparse los dos. Ya, eso soy bien categórico. Creo que ambos nos dicen cosas bien distintas, pero a mi estilo de análisis y cómo yo trabajo, yo le doy un poco mayor relevancia al análisis fundamental. ¿Ya? Creo que la contingencia tiende a predominar mucho los datos, por eso hay que estar muy atentos a los datos que entrega las distintas economías, a qué está pasando por ejemplo, el día de hoy con el coronavirus o cuando era la guerra comercial, hay que estar muy atentos al Twitter de Trump. Ese tipo de cosas generan mucha volatilidad en los mercados y es por eso que yo personalmente, si me tuviera que definir, me defino como un analista un poco más fundamentalista, ¿ya? Pero siempre obviamente recalcando que no significa que deje el técnico de lado, ¿ya? Vamos a ver si ya para ir finalizando. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Que querían que explicara, me hace una pregunta aquí, si pudiera volver a repetir cuál es la relación que tiene China y por qué repercute lo que pasa en China con Chile. Ya lo que mencioné es que lo que pasa en China repercute directamente en el cobre. Ya si China entrega malos datos, eh, se difiere y se entiende que va a demandar menos cobre. Si demanda menos cobre, va a caer el precio del cobre y si el cobre cae, obviamente nos pega directamente a Chile, ¿ya? Entonces, esa es el tipo de relación que tenemos nosotros con China. Por eso nosotros aquí en Capitaria siempre recalcamos cuando China entrega datos o cuando Estados Unidos entrega datos o cuando Europa, que obviamente son los datos más importantes. Estados Unidos, China y Europa son los más importantes, ¿ya? Porque obviamente cualquier cosa que pase en estas potencias repercute generalmente en el resto de los activos. Ya lo que diga el presidente de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, repercute también en el dólar peso, o lo que diga Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también repercute en lo que pueda pasar con el oro. Entonces, hay que estar muy atento a cualquier tipo de comentario de ese tipo. ¿Ya? Eso con el webinar de hoy. Cualquier duda, como les decía, hacérsela llegar a hola@capitaria.com o al WhatsApp. Y por último, me gustaría pedirles, por favor, si pueden responder una encuesta que les va a llegar. Es una encuesta muy cortita, es simplemente para mejorar la experiencia misma de ustedes, ¿ya? Así que eso con el webinar de hoy. Espero haya sido de su agrado y cualquier duda que le haya quedado, hacérselas llegar a sus ejecutivos o analistas o en los mail o fuente o WhatsApp vía canales de comunicación que ya nombré. Así que eso, nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan una muy buena tarde.